Bueno, muy buenos días para todos y todas. Este es la serie de seminarios de la línea de investigación de Política y Dinámicas Socioambientales, que es un grupo de investigación de la Facultad de Estudios Internacionales Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario. Hoy ustedes ya saben de qué se trata nuestra conversación, pero igual les vuelvo a contar. Vamos a tener una charla con Juan Corredor García, que es estudiante doctoral de Ciencia Política de City University of New York, y con Fernando López Vega, estudiante doctoral de Antropología en Johns Hopkins University. Es un gusto realmente contar con personas que están haciendo nuevas investigaciones, que además están retornando a la Universidad Rosario. Bienvenidos de vuelta también. Ellos nos van a contar sobre un paper que ya está prácticamente terminado, entiendo, pues tenemos una versión muy avanzada de ella, pero creo que ya nos contarán Juan y Fernando cómo nosotros también podemos de pronto seguir compartiéndoles retroalimentación para nutrir su paper. Ya les va a contar Juan y Fernando de qué se trata, pero el paper se llama The Logic of War on Deforestation, Framing New Enemies While Protecting the Environment. Me parece que es un paper muy interesante. Yo ya tengo unas preguntas basadas en el documento que nos enviaron, pero invito a todo el mundo a que vaya anotando también sus preguntas. Esto es un mensaje logístico y es nuestros expositores Juan y Fernando van a tener media hora para presentar su paper y vamos a dejar el resto del espacio para poder interactuar con ellos, para hacerles preguntas, para comentar. Así que la sesión debería durar una hora larga, es decir, media hora de la presentación, media hora de comentarios, pero si vemos que la cosa está muy animada, pues alargamos un poquito el espacio para que Juan, Fernando y todos los asistentes pues puedan aprovechar este seminario. Entonces, con esto damos inicio a nuestro semestre de la línea de investigación de políticas y dinámicas socioambientales. Tenemos un calendario que incluye más presentaciones, es una al mes, de aquí hasta el mes de junio. En el mismo enlace en el que muchos de ustedes se registraron, pues se encuentran la información de las siguientes fechas, presentadores y temas. En todo caso, ahora les voy a compartir por el chat de Zoom el link en donde pueden encontrar esa información. Y sin más, Juan y Fernando, los invito a que se presenten y que el escenario es de ustedes. Muchas gracias. Hola, buenos días, espero que me escuchen bien. Muchas gracias, Juan David, bueno, es un gusto estar de vuelta nuevamente en el Rosario. Soy egresado de Ciencia Política bueno, hace rato no volvía, al menos virtualmente, por la universidad, entonces es un gusto para mí. Yo estoy haciendo estudios doctorales en Ciencia Política en CUNY, en The Graduate Center. Bueno, también presento a mi coautor, Fernando López. Nos conocimos por la beca Fulbright y estamos en esta investigación desde hace más de un año. No sé si te quieres presentar, Fer. Hola, buenos días. ¿Me escuchan? Súper. Mil gracias por este espacio. Ya ustedes dijeron qué ando haciendo por acá en Estados Unidos. Tengo experiencia trabajando en la Orinoquía y la Amazonía y pues estoy muy contento de estar no solo en este momento de conversación, sino en este proyecto académico con Juan, que bien me ha jalonado a pensar el tema del militarismo verde. Entonces, pues bueno, con todo gusto arranquemos. Sí, bueno, voy a compartir pantalla. Nosotros tenemos una presentación un poco basada en el texto y en otras cosas también que les queremos decir. ¿Ya ven mi pantalla? Listo. Bueno, entonces, de hecho, el subtítulo se cambió un poco porque inicialmente el paper, queremos comentarles que lo trabajamos pensando en un special issue sobre militarismo en América Latina. El regreso de los militares ha sido pues un tema que ha convocado un special issue. Nosotros estamos pues tratando de responder esto desde, como ya lo dijo Fernando, el militarismo verde. Entonces hemos cambiado un poco el subtítulo porque aunque el tema de violaciones de derechos humanos y los enemigos y
es central en este paper. Creo que finalmente lo que queremos demostrar es cómo se está dando una respuesta militar a un problema ambiental. Entonces, el día de hoy les tenemos el siguiente contenido. Les vamos a presentar un poco la investigación, la justificación de la investigación. En un segundo momento vamos a hacer los antecedentes de la guerra. Creo que presentar de un lado las guerras ambientales o verdes y de otro lado las guerras políticas nos sirve para entender esta lógica de esta guerra. Y Colombia, pues naturalmente con la experiencia de tantas guerras en el conflicto armado interno, hace que sea mucho más fácil justificar o dar ese giro hacia la guerra contra la deforestación. En tercer lugar, hablaremos de la lógica, actores, financiamiento, quienes participan en ello, algunas operaciones que son cruciales para entender, no solo Artemisa, y también hablaremos un poco de cómo leemos esta guerra, que es principalmente la expansión del Estado con unos intereses políticos muy claros. Y al final hablaremos de cómo se da esta continuidad del militarismo verde con el gobierno Petro a través de otra expresión. Es a lo último que llegamos. Antes de esto, queremos decirles que queremos recibir comentarios en la estructura, en la manera como estamos presentando la información. Pues este paper, aunque está muy avanzado, creo que este es el espacio para que nos comenten temas de, no sé, la metodología, diversos aspectos que ustedes vean que aún están flojos para corregir. Entonces agradeceríamos mucho esto. Si estamos ignorando algo, si no está muy claro, si está muy repetitivo, queremos que por favor pues nos comenten al respecto para incorporar estos cambios. En cuanto a la justificación, básicamente pues queremos con Fernando conceptualizar esta guerra emprendida por el Estado. Ha tenido una atención de ONGs, ha tenido una atención de medios de comunicación, de algunos académicos, pero aún no se ha conceptualizado, no se ha definido, no se ha explicado su especificidad, y nos parece importante, al menos desde las ciencias sociales, hacer este primer esfuerzo de conceptualizar esta guerra, que se inscribe dentro de una dinámica más grande de militarismo verde y que infortunadamente no parece cesar en el nuevo gobierno pese a su cambio de discurso. También queremos determinar cuáles son las razones por las cuales los militares asumen nuevos roles en el contexto del posconflicto en Colombia. Aquí algunos datos muy rápidos. De 2001 a 2022 se deforestaron 3 millones de hectáreas, 1.5 de estas hectáreas están en la Amazonía. Hay pues investigaciones que han demostrado las áreas controladas por las FARC experimentaron un incremento diferencial en deforestación desde 2016. Esto también se presenta como un efecto no deseable del acuerdo de paz entre el Estado y las FARC. Sin embargo, también hay una investigación, digamos que abundante, sobre el hecho que la deforestación ocurre en otros lugares de Colombia, no solo en la Amazonía, y antes del acuerdo de paz. O sea, creo que la investigación de el profesor Javier Revelo demuestra también cómo hay deforestación desde hace mucho tiempo, hay deforestación en el Putumayo desde 1930, hay deforestación en estos departamentos del Arco de la deforestación hace muchos más años. Sin embargo, este tratamiento militar es nuevo con Artemisa y con la declaración de la guerra. Entonces, para pensar esta guerra queremos que consideremos dos grandes guerras. Hemos hecho una definición de ideal tipo weberiana, más para los propósitos del artículo, para entender cómo se inscriben ambas justificaciones discursivas, retóricas de la guerra, pero no es que las guerras políticas sean distintas a las ambientales. Al final consideramos que todas las guerras son políticas, pero esto lo hacemos simplemente con el objetivo de diferenciar un poco la parte ambiental de la parte más interna en Colombia. Y bueno, las guerras ambientales responden básicamente a una nueva preocupación mundial reciente de unos 15 años o 20 años, inscritas bajo el concepto de militarismo verde, que es básicamente la utilización de militares en labores de conservación, preservación de fauna silvestre, biodiversidad, muy documentado en el caso de África, pero también aplicado a otros contextos. Esta ha sido una fórmula predilecta para proteger el medio ambiente,
en todo el mundo. Y pues hay una, digamos que, documentación muy abundante sobre cómo se ha utilizado la militarización verde, el uso de fuerzas militares para estas labores de conservación de parques naturales, de rinocerontes, de elefantes y de otras especies en África. También el cambio climático ha sido uno de los nuevos giros de estas nuevas guerras en el ámbito internacional, y pues muchos políticos, Estados Unidos claramente enmarca el cambio climático como una lucha que hay que combatir desde el 2008, tiene tareas de fuerzas especiales para ello, y es un discurso que pues digamos que viene también reproduciendo en el ámbito internacional. Gustavo Petro también lo pone en esos términos y vamos a ver al final de la presentación este tipo de dinámicas. Las guerras ambientales o guerras verdes básicamente pues han estado muy documentadas en República Democrática del Congo, en Sudáfrica, en Indonesia, para el caso del sudeste asiático, en América Latina, en Guatemala. Hay una investigación muy interesante de la autora Ibarra sobre la selva maya y en Guatemala. Y bueno, pues Colombia es uno de los casos también, creo que paradigmáticos en estas guerras ambientales. Entonces, después de dar este abrebocas de guerras ambientales, en el paper está mejor documentado y simplemente para los propósitos de la presentación lo estamos resumiendo así. Queremos decir que esto no es nuevo, esto lleva unos años. Este uso de militares ya lleva una justificación en el que se presenta el ambiente como un sujeto digno de proteger y de proteger por medio de la fuerza, con una relación con parques naturales, también con una relación con especies exóticas, con especies que merecen protegerse por su valor de biodiversidad y demás. Entonces todo este discurso, digamos que ya viene rondando un poco lo que puede acompañar a la guerra contra la deforestación en sus años precedentes. Esto en el ámbito internacional. En el ámbito nacional ahorita nos vamos a enfocar no solo con las guerras políticas, que lo va a hacer Fernando, sino también con las lógicas internas de esta guerra. Bien, entonces, parte de nuestra preocupación y nuestra apuesta por comprender qué estaba pasando con la guerra con la deforestación es un poco criticar esta presunción sobre la idea de las nuevas guerras, la discusión sobre las nuevas guerras, y dar cuenta de cómo hay un proceso histórico, particularmente en el contexto colombiano, de unos antecedentes que en nuestro contexto nacional son claramente vividos, ¿no? Pero queríamos anclar y dar cuenta de cómo esta nueva guerra tenía unos antecedentes que sobrepasan más de 50 años de distintos tipos de retórica sobre la guerra, pero sobre todo de políticas públicas y de financiamiento institucional dirigido a patrocinar y enfocar, buscar ciertos tipos de personas, individuos que resultan siendo los enemigos, ¿no? Entonces, el primer elemento que logramos identificar, y aquí hay un claro énfasis, seguramente por nuestra decisión de estudiar en Estados Unidos, de cómo hay un diálogo constante en estas construcciones de enemigos internos en la guerra que empezó con la guerra contra el comunismo. Entonces, hacemos en el paper un trazado de particularmente los actores presidenciales, como hay unos vínculos entre lo que se habla en Estados Unidos frente a lo que sucede en Colombia, cómo eso se transforma en los años 80 hacia la guerra contra las drogas, y por último hacia finales de los 90 y particularmente desde el 11 de septiembre, hay una transformación en esos discursos, en esas corrientes y en esas búsquedas de financiar, digamos, la guerra a partir de la guerra contra el terrorismo, ¿no? Siguiente diapositiva. En esa medida, Juan. Sí, ya voy. Gracias. En esa medida lo que notamos y lo que queremos resaltar, digamos que anclando esta discusión histórica para entender lo que está pasando con la deforestación, la guerra contra la deforestación, es comprender cómo subyace a estos 4 tipos de guerras, a estos 4 tipos de conflictos, una lógica del enemigo interno. Y cómo subyace también, digamos que desde una perspectiva Foucauldiana, la búsqueda de ubicar individuos peligrosos.
cómo se ubica particularmente ciertos sectores como peligrosos para la sociedad. Entonces, como les contamos, ya les mencioné, hacemos un trazado muy concreto, debido a las limitaciones también del texto, desde Turbay hasta Duque, que es el que hace toda esta presentación de la Operación Artemisa y formalmente arranca la guerra contra la deforestación acotada. Planteamos entonces un continuum que va desde la caracterización y el señalamiento de narcoguerrilleros, pasando por narcoterroristas y actualmente hacia la, bueno, actualmente entre comillas, porque justamente Petro nos pone a pensar nuevos escenarios, pero culminamos con el deforestador como este individuo al que se criminaliza, ¿no? Siguiente. Juan, ¿quieres tú presentar esta parte? Sí, bueno, creo que acá hay un énfasis muy grande de nosotros en enmarcar esto como una continuidad. No pensar que esto emerge de la nada, digamos que hay unos antecedentes legales, militares, no solo en el marco de las guerras, sino a nivel interno. Entonces, Colombia, digamos que es un lugar predilecto para que este tipo de guerras, de declaratorias sucedan. Hay una ley general ambiental que dice desde el 93 que la protección de los recursos naturales va a estar a cargo de las fuerzas militares. Hay un esfuerzo temprano por hacer esta protección. En 2013 hay una operación Oxígeno, una operación, digamos que en el marco del gobierno Santos, de esta intención de perseguir a quienes hacen minería ilegal y utilizar todo el músculo estatal militar para la persecución de estos crímenes verdes o crímenes contra la naturaleza. Y creo que eso marca un hito por la serie de cambios que implica el gobierno Santos. El gobierno Santos, justamente en sus planes estratégicos del sector de defensa y seguridad, crea esta doctrina Damasco, esta nueva manera en que los militares deben estar combatiendo las nuevas amenazas de Colombia, y también abre paso dentro de sus nuevas, digamos que dentro de su nueva doctrina militar. En el 2016 habla de la necesidad de proteger el ambiente, de estar en labores ambientales. Y esto lo amarra mucho la agenda que desarrolló Santos de la Paz Ambiental, una agenda que no solo le sirve, digamos que para presentar los dividendos de una paz en términos ambientales, sino también para llamar la atención de la comunidad internacional y para obtener financiamiento, para decir que el mundo se beneficiaba de la firma del proceso de paz a través pues, se protegía un poco la degradación ambiental que estaba sufriendo el país. Y en esos términos, digamos que hay una estrategia muy hábil de Santos de jugar en esta línea de llamar la atención de la comunidad internacional. En 2017, la JEP también declara al medio ambiente como víctima silenciosa del conflicto. Hay sentencias de la Corte Suprema de Justicia que dice que la Amazonía es sujeto de derechos en 2018. Santos también expande el Parque Chiribiquete, que es, perdón acá por el tipo, que es un parque muy importante para esta guerra, geográficamente donde está sucediendo. También se declara como Patrimonio Histórico de la Humanidad. En 2019 se anuncia Artemisa y en 2021 la declaración de la guerra. Entonces, hay una serie de fechas importantes en esta declaratoria que digamos que acompañan la manera como el Estado colombiano concibe el medio ambiente, sus recursos, sus selvas. Y bueno, aquí va a ser, ¿verdad? Sí, En de la acuerdo. lógica. Ok. Entonces, este énfasis también, además de historizarlo y justamente de avanzar en un material, digamos, para la escritura del texto a partir de elementos históricos y también de estas discusiones, digamos que retóricas de los presidentes respecto a estas guerras, intentamos entonces dar cuenta de la legislación y de cómo hay distintos, como se estaba señalando en la diapositiva anterior, Juan, cómo hay unas leyes y unos códigos penales que empiezan justamente a crear este enlace, ¿no?, entre el ambientalismo, la deforestación y las operaciones y misiones militares. Esto queda, siguiente diapositiva.
Este es el momento, en esta fotografía, que la fuente es la presidencia de Colombia, es el día en que el expresidente Duque, junto a todos los mandos militares, el entonces ministro de Defensa, el fiscal general de la Nación, el ministro de Ambiente y la directora del Parque Nacional Chiribiquete, anuncian la primera operación en contra de los deforestadores que, entre comillas, se encontraban en los márgenes del Parque Nacional Chiribiquete, que es, digamos, que un lugar clave, no solamente para las discusiones de deforestación, sino que se volvería también, como lo decía Juan, desde Santos, en un lugar clave debido a su expansión y debido a todos los discursos que empezaron a jalonarse en temas de la defensa de este lugar clave de la Amazonía. Entonces, en el 2016, ya lo señalamos, aparece entonces el Amazonas colombiano y puntualmente lo que se presenta como el arco de la deforestación, como un hotspot crítico de la deforestación. Allí entonces, antes de que se anunciara, digamos, que formalmente la guerra contra la deforestación, en este lanzamiento de la Operación Artemisa que se hizo en 2019, se hablaba entonces de la hemorragia deforestadora. Así era como en su momento Duque señalaba la amenaza que estaba ocurriendo. Y eso estaba ligado, según él, al narcotráfico, la minería ilegal y la ganadería extensiva. En esa medida logramos encontrar estas cifras que dan cuenta, digamos, de la magnitud del movimiento del militarismo hacia las tareas ambientales. 21 operativos militares, 25.000 hectáreas recuperadas, más de 200 individuos arrestados, más de 20.000 miembros de las Fuerzas Armadas involucradas y con información muy limitada debido a la privacidad de estos montos, ¿no? de las fuerzas militares, hay más de 3.400 millones de pesos que se utilizaron solamente en estos 2 años. Esta es otra imagen difundida por Presidencia y aquí digamos que comienza a haber un poco la discusión que empieza a surgir desde las comunidades de base en cuanto a que esta era una casa, al parecer, de comunidades campesinas, familias campesinas que se encontraban en el Parque Chiribiquete desde mucho antes de que fuera expandido, ¿no? Y aquí hay discusiones que no tratamos en el paper, pero que sin duda abren muchas ventanas de investigación sobre trabajos que otras personas han hecho en esta región de la Amazonía respecto, por ejemplo, a la colonización dirigida que se dio en los años 60 y 70, ¿no? Siguiente. Como les mencioné antes, este es un mapa que está utilizando los diferentes estudiosos y las diferentes entidades estatales para hablar del arco de la deforestación, los cuales sin duda hacen un énfasis hacia la parte occidental de la Amazonía, particularmente Caquetá, Guaviare y un poco Putumayo, y son estos los que llaman la atención, la principal atención y el principal tratamiento militar. Este mapa está cambiando, hay un nuevo mapa recién salido hace un par de días, y a pesar de que pareciera que la deforestación está bajando en la Amazonía y hay otros lugares como la Orinoquía donde la deforestación está siendo grave, todavía el foco claramente sigue siendo la Amazonía. Siguiente. Bien, En esta entonces, parte, sí, si quieres la hago yo. Bueno, dale. creo que todo esto para decir que, aunque hay deforestación en todo el país, la única que recibe esta atención militar, como lo dice Fernando, es la Amazonía. Y hay que preguntarnos por qué. Y básicamente creo la respuesta que queremos dar en el paper, en la investigación principalmente, es el Estado se quiere expandir. El Estado quiere ocupar unos territorios que fueron ocupados, dominados por las FARC, y el Estado quiere llegar a unos territorios con pues una abundancia de recursos naturales impresionante, y también quiere expandirse hacia esa parte oriental, sur del país, en la que pues tiene una presencia militar, pero pues quiere profundizar esa presencia militar, y esto lo hace a través de extensión y expansión de parques naturales. Hay una investigación muy interesante de Javier sobre los parques naturales, a qué sirven, y él habla de la legibilidad, ¿no?, que quedan esta expansión de parques, y esto lo ha hecho un poco de la mano de esta nueva guerra,
También lo consideramos como un proceso inacabado de construcción de Estado, una oportunidad más del Estado llegar a sus fronteras, a sus lugares no ocupados, pero sobre todo es una nueva justificación de intervención militar en el plano doméstico y también internacional. Nosotros pues creo que para los propósitos del artículo nos sirve mucho pensar la guerra, este aforismo de Charles Tilly, de la guerra hacia el Estado hacia la guerra, porque no vemos otra manera más que la manera en la que el Estado se está expandiendo y está recibiendo pues unos beneficios económicos y también una serie de alianzas importantísimas que vamos a hablar al final del paper. Acaba Fernando. Esto es la reiteración un poco, señalando los actores principales, así como desde el primer día en Chiribiquete, Duque estaba rodeado de este aparato militar y también, digamos que de la Fiscalía y de las instituciones ambientales. Esta alianza siguió forjándose y continúa, digamos que imbrincándose cada día más. Siguiente. Ahora bien, en particular, como hemos insistido en esta presentación y a lo largo del paper, nos interesa trazar también justamente quiénes están detrás de la financiación de estas operaciones militares. Entonces encontramos filántropos, esta fotografía, la personaje que está detrás es John Bezos, que fue llevado no solamente una, sino en 2 oportunidades al Parque Nacional Chiribiquete, y como él, muchas otras personalidades extranjeras e instituciones extranjeras y también nacionales fueron llevadas, digamos que a este tipo de presentaciones en helicópteros mostrando la magnitud del Parque Nacional Chiribiquete, su importancia y también enfatizando, digamos que el problema de la deforestación. También encontramos recursos de comunidad internacional, particularmente Noruega y de nuevo el énfasis con Estados Unidos. Juan. Sí, acá, bueno, para ir cerrando, queremos dedicar algunas líneas hacia Petro, la nueva administración y este cambio de discurso, cómo digamos, no va de la mano de la realidad, basado en un análisis que hemos hecho de una serie de reuniones que está teniendo la nueva administración, Petro, con el Comando Sur de la Florida, de Estados Unidos, y creo que acá hay una relación que los medios de comunicación no han publicado mucho en redes sociales, sobre todo en Twitter se ven algunos de estos anuncios, pero Petro al menos ha sido muy hábil y la prensa colombiana no ha dado cuenta de esta nueva cara o rostro del militarismo verde. Y aquí queremos pues situar también el trabajo en 2 tendencias de militarismo verde. Hay una tendencia, un enfoque duro y un enfoque más suave, basado en la manera en cómo se están abordando los delitos ambientales. Digamos que el enfoque duro, Colombia tiene mucho de este enfoque duro, incluye pues redadas, arrestos, asesinatos, incluso contra los presuntos cazadores furtivos, y violencia pues contra todo esto que está sucediendo en Congo, por ejemplo, y en Sudáfrica. Y el enfoque suave habla de participación y desarrollo de la comunidad local. Queremos pues problematizar o más bien sugerir que una tercera tendencia sería la guerra contra la deforestación, con un énfasis geográfico distinto, con otro tipo de especie a proteger, que ya no son los animales, sino la selva, los árboles, la Amazonía, básicamente. Y esto también hace un llamado al intervencionismo verde, que es un concepto que estamos también aquí planteando. Digamos que aquí una imagen muy esclarecedora es la reunión que tiene Gustavo Petro en septiembre con Laura Richardson, del comandante general del Southcom en Florida. Después de esta reunión, pues, sorpresivamente para algunos, que como esto nuevamente en medios no se está publicando y difundiendo mucho, hay 12 helicópteros donados por el comando, por Estados Unidos y por la agencia antinarcóticos, incluso helicópteros que fueron utilizados en la guerra en Afganistán. Y bueno, pues acá entonces queremos presentar que esta continuidad de la guerra contra la deforestación, ya no hay Artemisa, lo ha dicho la ministra de Ambiente,
lo ha dicho Petro, pero aparentemente hay una guerra contra el cambio climático que sigue requiriendo apoyo de Estados Unidos. Y en esto, pues el interés de una de las guerras ambientales para Estados Unidos también es una manera de seguir justificando su intervención en su área de responsabilidad, como lo define, son 31 países en América Latina. Pero bueno, hay una serie de reuniones importantes. La foto de la izquierda demuestra una reunión del general de las Fuerzas Armadas de Colombia, visita en enero el SAFCOM. ¿Y por qué hablamos del SAFCOM? Porque básicamente el SAFCOM, desde la entrada de Richardson en 2021, dentro de sus pilares habla de la inseguridad ambiental, de combatir la minería ilegal, la deforestación, de ayudar a sus países aliados. Y esto no solo lo está haciendo en Colombia, lo está haciendo en Ecuador, lo está haciendo en Honduras, lo está haciendo en lugares donde tiene bases militares, pero también donde tiene socios históricos. Y es una nueva forma de justificar un intervencionismo en clave verde, pero que obviamente expande digamos que retóricamente habla de unas nuevas amenazas y sobre todo amenazas ambientales, crimen transnacional como organizado, como el principal generador de esta deforestación, para el caso brasilero, lo ha dicho así Richardson, y creo que se está perdiendo de vista una nueva continuidad de este militarismo verde. Consideramos que el gobierno ha hecho explícito no ocultamiento, pero al menos sí, digamos que disimuladamente ha sostenido estas reuniones. Están los 2 helicópteros, pero también están estos nuevos escenarios multilaterales que está teniendo Colombia y Estados Unidos. Y bueno, para terminar, simplemente pues recordar que Colombia en 2019 y 20 fue el país con más asesinatos a líderes ambientales. 1/3 de esos ataques son contra indígenas y afrodescendientes y la mitad contra campesinos. Además hay 11 guardabosques asesinados entre el 94 y el 2019. Esto es una parte de la investigación que tuvimos que dejar por fuera por términos de espacio, pero hasta aquí llegamos y bueno, escuchamos con mucha atención sus preguntas, dudas, comentarios, los recibimos con mucho gusto y nuevamente gracias por la oportunidad a la Universidad del Rosario, la línea de investigación de conflictos socioambientales, por darnos la oportunidad de presentar de ser los primeros en presentar en este semestre. Muchas gracias. Bueno, Juan y Fernando, muchísimas gracias. Por favor, usen sus emoticones para aplaudir, ya que no podemos en persona, y aquí también aplaudo virtualmente. La verdad, además se demoraron 28 minutos 30 segundos, entonces muy juiciosos en el uso del tiempo, eso también es muy importante. Yo veo ya varias manos levantadas y voy a ir en orden en el que está. Yo tengo unas preguntas, pero la verdad es que los veo tan animadas que voy a arrancar de una vez con ustedes. Y le voy a dar la palabra a una estudiante doctoral que también hace parte de este seminario. Kelly, por favor, sigue adelante. Kelly Santamaría. No te escuchamos. Estás muteada. Ya. Ya, gracias. Creo que teníamos tenido un problema técnico. Bueno, muchas gracias. Como veo que somos tantos, voy a proponer que recogamos ya más o menos 3 preguntas, ¿vale? Entonces, primera la de Kelly. Listo, perfecto. Básicamente, ustedes ya hicieron un gran énfasis en los temas de deforestación, como es un tema pues, que ha sido securitizado, les digo, pues no solo en Colombia, sino también en muchas partes del mundo. Y noto que pues, hay como una duda sobre cómo cerrar tal vez el paper con el gobierno de Petro y como con esa relación con la comunidad internacional. Entonces, si quieren ahorita por el chat, yo creo que de pronto ya lo tienen en sus fuentes, podría enviarles un documento que está en un libro de Arlene y Sebastián Vitar sobre cómo esa posición de Colombia, incluso desde los años 70, actúa en su política exterior ambiental casi como un estado esquizofrénico. Me atrevo a pensar porque, claro, nosotros a nivel de política exterior ambiental tenemos unas posiciones muy fuertes, pero a nivel interno tenemos otras y pues esa es una tendencia que viene desde hace varios años. Entonces, creo que ese es un punto pues importante que podemos tener en cuenta en eso y pues no sé qué les parece, digamos, esa idea, pero digamos, con lo de Petro aún hay tema, entonces no se preocupen porque efectivamente eso no es algo que vaya a cambiar
tan fácilmente a nivel interno, esa securitización de la deforestación, para ser breve. Gracias. Perfecto, Kelly, muchas gracias por ser breve. Vamos con Juan y luego con Javier y ahí cerramos este primer ciclo de preguntas. Juan, por favor, adelante. Juan Gelbes. Sí, Bienvenido. hola Juan y hola Fernando, felicitaciones por el paper. Yo tengo un par de preguntas. Una, Juan la mencionó ya en el último slide y es justamente sobre el rol de las comunidades indígenas y afrodescendientes como actores del proceso de deforestación. Y me pareció como interesante que no lo hayan puesto como, sí, como actores en su presentación, porque justamente cuando uno lee como evidencia empírica sobre cómo evitarla, pues estas comunidades y estos territorios colectivos parecen ser como una de las herramientas más claves para el proceso de deforestación. Entonces mi pregunta era cómo habían encontrado, cómo veían el rol de las comunidades en esta guerra contra el cambio climático y esta guerra contra la deforestación. Y la segunda pregunta o comentario es si nos pueden contar un poquito más sobre la metodología. Como ustedes mencionaron, como muy a grandes rasgos, que leyeron algunos discursos, que leyeron algunas políticas. Quería saber cuál fue el proceso metodológico detrás, si fue un proceso de revisión de archivos, si revisaron medios de comunicación, cuáles son las variables principales que se usaron en la investigación. Bueno, un llamado al orden metodológico, perfecto. Juan, nos van a contar seguramente Fernando y Juan Corredor sobre eso también, pero antes de eso vamos a dar la palabra al profesor Javier Revelo, que además ha sido muy mentado. Entonces, adelante, Javier. Hola, pues no, muchas gracias por la presentación. Creo que aprendí mucho y me alegra mucho pues encontrar que se está haciendo esta pregunta y se están explorando estos temas, digamos, de tanta relevancia política, ¿no? O sea, yo tengo dos comentarios, quizás puedan servir. El primero es obviamente la distinción entre guerras políticas y ambientales. Me parece que es un problema en el que no necesitan meterse, digamos. Ustedes dicen, por ejemplo, o sea, está la guerra contra insurgente, contra las drogas, contra el terrorismo, y estaría la guerra, digamos, no sé, contra la naturaleza o cómo llamarle a esto. Pero entonces no necesitan como clasificar entre político y no político, porque pues una de las grandes como peleas, ¿no? Como de la ecología política y reflexiones desde las ciencias sociales, es precisamente cuestionar esa distinción tan tajante entre naturaleza y sociedad, naturaleza y poder, ¿cierto? Por eso, por ejemplo, la línea, aquí hablamos de estudios socioambientales, socioecológicos, o sea, hay un esfuerzo para reconocer una dimensión política en lo ambiental y creo que la distinción los mete en un debate muy difícil que creo que no necesitan para el mensaje fundamental, ¿se entiende? Entonces, creo que pueden más bien evadir ese problema y decir, bueno, hay una evolución de esa guerra a un cuarto momento y es una guerra que nosotros llamamos guerra contra la deforestación. Creo que el paper se sostiene perfectamente de esa forma y sería mi recomendación para evitar muchos de estos debates que les estoy tratando de decir. Y lo segundo, creo que ustedes hacen una pregunta fundamental y es ¿por qué en la Amazonía y por qué no en otras partes? ¿No? Si uno ve las cifras de deforestación que anualmente publican, el IDEAM, por ejemplo, uno se da cuenta que Antioquia es, si no a veces el primero, el segundo o el tercero de los departamentos que más deforesta en el país. Entonces uno podría hacer la pregunta más concreta, ¿no? ¿Por qué se militariza en la Amazonía y no en otras regiones como Antioquia? Sí, y eso yo creo que nos pone o sea, los pone a ustedes en una pregunta muy difícil que por supuesto tiene que ver con las características ecológicas y la importancia ambiental y climática de la región, por supuesto tiene que ver algo con eso, pero también con la forma como históricamente el Estado se ha relacionado con sus periferias y una de esas periferias es la región amazónica. Es una historia atravesada por una incorporación violenta, ¿sí? Y ustedes bien lo dicen, pero o sea, ese mapa que ustedes muestran de las zonas donde se está peleando la guerra contra la deforestación coincide en buena parte con las zonas donde se han peleado esas otras guerras, digamos, ¿sí? Y entonces mi pregunta es, ¿qué tanto esto es una guerra que se hace por razones ambientales, ¿cierto? ¿O es una guerra que se hace por otras razones y se usa el discurso ambiental para dinamizar esas otras razones?
¿cierto? Es un poco el debate a por qué empezamos a hablar de terrorismo en Colombia, porque había una nueva amenaza o porque en realidad era la misma amenaza que se le está presentando de otra manera, ¿se entiende? Bueno, y con esos dos comentarios me callo y les digo pues que me alegra mucho que se hayan metido por este lado. Felicitaciones. Magnífico. Muchas gracias, profesor. Revelo. Bueno, antes de dar la palabra a Juan y Felipe, luego le voy a dar la palabra para preguntas a Sergio, Carla y Sebastián. Entonces, ahora sí le devuelvo la palabra a Juan y a Fernando. Bueno, rápidamente respecto a la primera pregunta de Juan, les queremos decir que esto, pues como es un special issue, hace parte de una edición previa de quienes hicieron el Call of Papers y el problema fue que nos dijeron, están metiendo muchos temas, creo que el paper se ve que tiene muchos temas por cubrir, y la parte de vulneración de derechos ambientales nos sugirieron retirarla porque veían que no entraba, o sea, que eran ya muchos temas para cubrir. Y para eso hicimos algo de trabajo de campo, sobre todo en el Parque Tinigua, en Caquetá, San Vicente del Caguán y en Solano. Sin embargo, no pudimos incorporar esto por la sugerencia de los editores y por eso no se ve en el paper. Sin embargo, no queríamos dejarlo en blanco en la presentación y por eso lo mencionamos. Estamos de acuerdo, por supuesto, las comunidades son cruciales y pues hay una criminalización. Lo tocamos, digamos que lateralmente, porque decimos que hay una criminalización del deforestador, del campesino deforestador. Esto no es una idea de nosotros, sino de Estefanía Ciro, que ha sido, digamos, que una de las personas que más ha animado este debate y que es digno de reconocer su trabajo. Y esa fue un poco la razón. En la parte pues, metodológica hemos hecho básicamente es un análisis, digamos que Fernando y yo aprovechamos un poco en esta etapa doctoral de clases, hemos visto cómo hay un diálogo en esta lógica del enemigo interno y hemos pensado cómo los presidentes han sido una figura importante, cómo la legislación colombiana ha sido tan importante. Y cómo aquí, digamos, se juega de manera bilateral, ¿no? En Colombia y tratando de justificar, de llamar, de invitar a países internacionales, a la comunidad internacional más bien. Entonces se hace una selección de estas leyes, de los momentos, digamos que importantes en el conflicto interno, y cómo pues siempre hay una necesidad, un afán por justificar que hay un enemigo que hay que combatir, porque eso nos sirve para el argumento final. Es un enemigo nuevo, pero al final es un enemigo que, como lo dice Javier, está en unas zonas muy especiales. Entonces, digamos que esa fue un poco la parte metodológica. Sabemos que, digamos que para futuras investigaciones es necesario campo, y estamos muy de acuerdo con esto, pero inicialmente hicimos como una sociología de la acción pública, si se quiere, un tema de los discursos, cómo van los discursos con las leyes y cómo van en la práctica. No sé si Fernando quiera responder esto o las preguntas también de Javier. Yo dejo hasta acá. Sí, muchas gracias por las preguntas, Kelly, por la referencia, está muy interesante. Aquí, tras bambalinas, también creo que les podemos comentar que el tema de la metodología fue un momento de discusión interdisciplinaria con Juan, porque él hizo un trabajo importante de campo en Caquetá, puntualmente el verano pasado. Pero tal vez por la presión como antropólogo de querer más y más campo y también con los comentarios de que teníamos ya muchos frentes, decidimos dejar un poco la parte etnográfica y de las entrevistas que recogimos. Entonces, por ahora, como explicó ya Juan, nos concentramos más en la parte del énfasis en las narrativas presidenciales, en las discusiones de política pública, en el seguimiento a las fuentes de financiación, entre otros. Esperamos que pronto podamos continuar ya más en campo, más en terreno, viendo qué está pasando. Y como dice Juan, pues sin duda Estefanía está haciendo un gran trabajo en dar cuenta de lo que está pasando en terreno. Por último, muchísimas gracias, profesor Javier, por darnos como este énfasis en lo espacial, ¿no? ¿Por qué en este arco minero? Sin duda, creo que queremos llegar allí y no lo hemos hecho claramente en el texto, pero sí es casi que
evidente, ¿no? Después de esta presentación y después de la escritura, como en la Amazonía, sin duda, pareciera no solamente esto de la expansión estatal, como el Estado se está expandiendo en estas zonas que han sido históricamente conflictivas, sino también como ahora lo ambiental y el posicionamiento que está teniendo a nivel internacional nos puede dar pistas de cómo están entrando, buscándose ahora recursos para financiar todo el aparato estatal que ha dejado el conflicto, el largo conflicto colombiano, ¿no? Entonces, creo que es clave ponerle más énfasis y peso a esta parte. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Tenemos 4 manos levantadas y yo también quiero meter la cuchara en algún momento. Entonces, yo les propongo que nos vayamos con un cañonazo de las 5, porque ya son las 8:48. Entonces, el orden, para que sepan, es Sergio, Carla, Sebastián, Juan Carlos y de últimos yo. Entonces, Sergio, por favor, toma la palabra. Bueno, muy buenos días a todas y todos. Mi nombre es Sergio Borda. Me parece, pues, la verdad, muy interesante la investigación. Pues, un poco profundizando también en lo que dice el profesor Javier Revelo, me parece que no es coincidencia que ahí confluyan otras guerras. Y pues ahí hay un análisis también interesante, es pues que pues también estas organizaciones, este movimiento social campesino que habita este territorio, consecuencia pues de los desplazamientos en la región andina, ¿no? Entonces era pues una dinámica pues de expulsión, de desterritorialización, reterritorialización, que termina pues en una ocupación de este territorio y finalmente pues huyendo un poco pues de las haciendas, huyendo de los empresarios, huyendo de las extensiones ganaderas y finalmente se va a encontrar con otro enemigo pues muy interesante que es esta gran lucha contra la deforestación, ¿no? Que también sería muy interesante pues, la investigación, pues obviamente pues poder compartir con organizaciones sociales, pero también revisar cómo este movimiento pues se va a transformar, va a asumir unos recursos, una información para poder adaptarse a esta nueva pues agresión que sería todo este aparato militar contra la deforestación. Gracias, profe. Listo, muchas gracias, Sergio. Voy a dar la palabra ahora a Carla. Carla, por favor. Hola, buenos días. Espero estén muy bien y gracias por el ejercicio. Bueno, me causa un poco no sé, de escozor el tema de la expansión del Estado. Creo que el concepto de Estado hay que reflexionarlo un poco cuando se plantea que un poco este ejercicio de control militar busca la expansión del Estado, se podría asumir que no ha habido Estado y creo que eso sería problemático. Creo que hay una configuración particular del Estado en estas zonas en donde efectivamente es el Estado local o sus formas de hacerse al espacio han sido violentos, han utilizado la ganadería extensiva como una forma de acumulación del poder, etcétera. Digamos que es muy probable que encontrar que los dueños del ganado en estas zonas pues son los gobernadores del Guaviare, el gobernador del Caquetá y esos poderes políticos que ejercen, digamos, esa representación del Estado en estos territorios. Creo que incluso pensar en términos del narcotráfico, del cultivo de la coca, si ese es uno, digamos, de los motores de deforestación que se señala, pues también hay que pensar en qué tan intrincado está el narcotráfico con esa configuración, no solo del Estado local, sino del el Estado en general. Entonces yo plantearía un poco que no es una expansión del Estado, sino una reconfirmación de cómo el Estado se ha configurado en estas zonas y que ahora pues con este discurso pues sí hay un interés, digamos, por reasumir algunos otros poderes locales, ¿sí? Yo creo que ahí hay que reflexionar un poco y quizás el tema de pasar del discurso contra la guerra contra la deforestación y la guerra contra el cambio climático, sí creo que ahí hay muchos matices. No sé si se puede entender como un continuo. Me surge la inquietud, digamos que en la guerra contra el cambio climático entrarían muchos otros actores y factores que en el gobierno Duque y anteriores solo pues cogieron uno como ese objeto, como ese enemigo, pero el cambio climático implica otras cosas que pues no gustan, ¿no? A esos
otros actores, como por ejemplo no permitir la expansión de la frontera extractiva en la región, limitar sustracciones con fines mineros, petroleros. Bueno, hay muchos otros factores también en temas de mitigación y adaptación, que no sé si se podría hablar de un continuum o es necesario hacer un quiebre ahí y pensar si esa guerra contra el cambio climático pues es un cambio en el discurso. Y bueno, muchas gracias por el ejercicio. Creo que para quienes investigamos y estamos en estas zonas es interesante pues también ver estos referentes. Carla, muchísimas gracias por tu aporte y por tus preguntas. Bueno, ahora le voy a dar la palabra a Sebastián Solarte. Sebastián, bienvenido de vuelta a este seminario. Hola, buenos días. Qué bueno verlos, Fer, Juan. Les tenía más un comentario que una pregunta, pues muy interesante toda la presentación, muchísimas gracias. Yo ayer estaba chismoseando las bases del Plan Nacional de Desarrollo y estaba precisamente tratando de ver un poco cuál era la nueva narrativa, el nuevo discurso alrededor de estos temas, y me llamó la atención que si bien las bases del plan presentan una nueva narrativa muy alrededor de esta idea de Colombia potencia de vida y la lucha de la deforestación, el control de la deforestación más bien alrededor de los temas de, no sé, trabajo con las comunidades, saberes ancestrales, etcétera, tema mucho más local. Cuando uno se va al articulado del Plan Nacional de Desarrollo, sí, pues, yo hice una búsqueda muy rápida y encontré que lo primero que hay ahí es un refuerzo, una modificación, pero finalmente un refuerzo del Consejo Nacional para la Lucha de la Deforestación. Ese sigue siendo como uno de los pilares, eso creo que se creó en la ley del plan del gobierno Duque y sigue estando ahí, con unos cambios, hay nuevos ministerios en el Consejo, pero digamos que sigue siendo un Consejo de lucha contra la deforestación, el que va a terminar pues articulando muchas de estas propuestas. Entonces me parece muy interesante eso que ustedes plantean como el eventual continuismo en esta narrativa. Entonces, pues nada, solo quería como hablar de lo que estuve chismoseando ayer de las bases del plan para, pues no sé si lo tenían ya mapeado ahí, pero creo que ahí puede haber un tema de análisis chévere. Un abrazo. Excelente, muchas gracias, Sebastián. Vamos con el profesor Juan Carlos de León Guerrero. Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por la presentación, Fernando y Juan, muy interesante. Yo quiero hacer un par de observaciones un poco en el mismo sentido de las observaciones que estaba haciendo Carla y sin ser experto en el tema, pero simplemente a través de un conocimiento que adquirí por una estudiante de la maestría en asuntos globales que está trabajando sobre este tema de la militarización verde. Mis inquietudes o mis observaciones van un poco relacionadas con la pregunta que ustedes se plantean en el paper, y es cuál es la lógica de estas guerras. Y lo plantean la lógica, ¿no? Y yo, digamos, hay una primera cosa que me parece un poquito que valdría la pena que lo revisen un poco mejor, insisto, sin ser experto en el tema, pero a partir de lo que pude escuchar del trabajo de investigación que estaba haciendo la estudiante de maestría, y es que me parece que no hay una sola lógica, y que si uno mira de pronto las narrativas, que es el ejercicio que ustedes han tratado de hacer, de mirar las narrativas de los diferentes gobiernos frente a la manera como cada uno de los gobiernos ha intentado plantear la militarización verde, pues se encuentran ciertas diferencias y de pronto no hay una sola lógica, y hay matices. Hay de pronto varias lógicas, y me refiero específicamente al enfoque del gobierno Santos y del gobierno de Iván Duque. Yo tengo la impresión, a partir de lo que pude conocer del tema, tengo la impresión de que en el gobierno de Santos, cuando se intentó plantear la propuesta de militarización verde a través de un decreto que salió en el 2017, había una propuesta en primer lugar de militarización que estaba muy vinculada a lo que se estaba negociando con las FARC, a todo el tema de la reforma rural integral, y también a toda la participación de Colombia en las conferencias sobre cambio climático, en particular los acuerdos de París en el 2017, y todo eso estuvo como muy vinculado, y uno nota, digamos,
incluso en las etiquetas que se emplearon para definir cuáles eran las formas institucionales para abordar esa lucha contra esa militarización verde. Uno ve, por ejemplo, que en ese decreto se creó una comisión intersectorial de control a la deforestación y de gestión de los bosques. El nombre es diciente, sobre todo cuando uno compara con lo que pasó con el gobierno de Iván Duque, porque en el gobierno de Iván Duque hay como un giro hacia una perspectiva y con una narrativa que me parece que es un poco distinta y no tan similar. O sea, yo no veo necesariamente siempre como los continuos que ustedes están viendo, porque durante el gobierno de Iván Duque, cuando se plantea la propuesta en el plan de desarrollo, él propone incluso un cambio de esa comisión, cambia el nombre y pasa a llamarla Consejo Nacional contra la Deforestación y otros crímenes asociados. La palabra crímenes aparece en la etiqueta de la comisión. No es gestión de los bosques, sino es contra otros crímenes asociados. Si uno mira un poco también lo que aparece en el plan de desarrollo, encuentra entonces también que las diferentes instituciones que están involucradas en esa lucha contra la deforestación cambia. Por ejemplo, entra el... Creo que perdimos a Juan Carlos, ¿verdad? Juan Carlos, ¿estás por ahí? Algo le pasó a la conexión Sí, de Juan creo que lo Carlos. perdimos. Bueno, un paréntesis, pues, si no vuelve Juan Carlos y le damos espacio para que luego retome, la última mano levantada precisamente es Lorena del Castillo. Lorena, tú eres la estudiante de maestría de Juan Carlos, ¿verdad? Sí, señor. Bueno, Entonces... me adelanta muchas cosas, pero bueno, está dando un buen preámbulo para mi pregunta. Exacto, entonces aprovechemos que te mentaron tanto para que tú hagas tu intervención. Sigue adelante, Lorena, por favor. Gracias. No, pues sí, bueno, yo estoy haciendo un trabajo para la maestría de asuntos globales en el tema, digamos que específicamente de Operación Artemisa. Y como decía Juan Carlos, digamos que pues dentro de toda la investigación que hice el semestre pasado, pues efectivamente me di cuenta como de ese cambio un poco de narrativa. Lo hice desde Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos, Iván Duque y digamos ahora. Y pues efectivamente lo que decía Juan Carlos es muy cierto, pues digamos que con Álvaro Uribe se empezó a hablar un poco del tema de deforestación, pero digamos que muy ligado a esa lucha contra la droga, que era lo que estaba como digamos en el boom en ese momento. Ya cuando llega Juan Manuel Santos, entonces estamos ya en un boom de empezar a movernos hacia los temas ambientales y entonces digamos que un poco el fundamento que se da por el gobierno de Juan Manuel Santos es... pues el Acuerdo de París, todo este tipo de cosas, y pues lo que dijo Juan Carlos, se crea la comisión, llega Iván Duque y entonces se cambia todo este discurso, pero entonces lo que se hace es como empezar a criminalizar, obviamente, ese ejercicio de la deforestación, pero entonces cuando uno se sienta a revisar los documentos del Ministerio de Defensa, cuando se sienta a revisar la directiva del Ministerio de Defensa frente a la Operación Artemisa y todo este tipo de temas, pues uno se da cuenta que no existen tampoco como unos actores a los cuales, digamos, unos actores ya identificados y totalmente, digamos, sabemos quiénes son los que estamos haciendo esto, sino pues digamos que es algo como muy etéreo todavía, pero digamos que criminalizan todo este hecho y pues por lo que vimos durante 4 años, pues efectivamente Iván Duque salió a nivel mundial a tratar de ser un líder en temas ambientales y lo que decía Kelly, una cosa es lo que pasa afuera y lo que dicen afuera, otra cosa es lo que pasa adentro. Pero digamos que dando toda esta línea, cuando ya se llega el momento del cambio de gobierno hacia Gustavo Petro y pues que su plan de desarrollo es un plan de desarrollo que tiene un nombre enfocado, digamos, como en temas ambientales, ahí, y que pues la ministra Susana sale y dice como, bueno, efectivamente yo no voy a seguir con Artemisa ni nada de esto, pero lo que ustedes contaban como se han tenido reuniones, se está dando, digamos que nos están dando elementos militares y todo este tipo de cosas para continuar con esto.
ya el fundamento uno no lo entiende y se empieza, digamos, que a desdibujar mucho el tema en este gobierno. Y yo les quería preguntar si dentro de lo que ustedes han revisado, de, digamos, de toda esta línea, hacia dónde es esa lógica estatal que se está llevando en este momento el tema de la militarización verde. O sea, yo sé que esto hace parte de la ley 99-93, de la constitución política, o sea, esto tiene todo un fundamento jurídico y legal, digamos, previo, pero digamos que en este momento yo lo veo muy desdibujado y ya digamos que no sé si ustedes han visto como esos puntos claves pues, que nos dicen hacia dónde se va a utilizar esto, porque yo siento también que es una forma de seguir como dando algún tipo de presencia estatal cuando es el 42% de un territorio, de un total de un territorio de un país que pues en la vida real no tiene presencia casi estatal, sino son muy pocos esos actores que, digamos, tienen presencia y no sé si por medio de esto se está haciendo. Entonces, pues hago la pregunta, no sé si ustedes, digamos, que lo revisaron, no conozco el paper, pero pues un poco como hacia ese sentido. Gracias. Bueno, luego si Juan y Fernando me dan permiso, yo le comparto el paper a Lorena en su última versión. Uy, resucitó Juan Carlos. Mientras Juan Carlos resucitó, te cuento, Juan Carlos, que Lorena del Castillo, tu estudiante de maestría, hizo su comentario. Pero si quieres, no sé si quieres de pronto cerrar algo que te haya quedado de tu comentario. Sí, gracias, qué pena, me quedé sin batería y no me había dado cuenta que estaba ya bajo de batería. Bueno, sí, para cerrar rápidamente, porque imagino que Lorena habrá complementado, lo que estaba diciendo era que pues en el gobierno de Duque entran instituciones distintas a componer ese Consejo Nacional contra la Deforestación que reemplazó a la Comisión Intersectorial, como el Ministerio de Justicia, la Fiscalía, la Procuraduría, y eso creo que dice mucho, digamos, como de diferentes lógicas que hay detrás, y creo que las lógicas, por lo menos en ese caso, en esos virajes entre el gobierno de Santos y el gobierno de Uribe, dependía mucho de la posición de cada gobierno frente al tema de la paz, ¿sí? Y creo que en ese sentido, mirar un poco también lo que va a pasar con el gobierno de Petro, pues va a ser interesante. Entonces, digamos que yo matizaría un poco esa idea como de la lógica, porque me parece que si uno mira las narrativas, hay como diferentes lógicas. Y por último, quisiera cerrar con un comentario con respecto también a la idea de que la intención finalmente con estas guerras de militarización verde es la expansión del Estado, y vi que citaron a Tilly y que toman un poco a Tilly como diciendo el Estado hizo la guerra y la guerra hizo el Estado. Y a mí me parece, la verdad, un poco problemático traer a Tilly para argumentar que finalmente esa es la intención detrás de estas guerras verdes. Entre otras cosas, porque me parece que esa idea de Tilly que él postula para lo que es el proceso de formación del Estado en Europa no aplica realmente para América Latina. Creo que en ese sentido, en una revisada a un capítulo que tiene Fernán González en un libro que se llama Poder y Violencia en Colombia, donde cuestiona justamente esa idea. Hay un capítulo que se llama Guerra Limitada y Procesos de Formación del Estado en América Latina, y muestra pues en ese capítulo cómo pues realmente en Colombia no, en Latinoamérica, no podemos decir que en todos los países de Latinoamérica realmente la guerra haya hecho el Estado. Quizás un poco lo contrario, y creo que en lugar de plantear eso, a mí me parece que sería más interesante irse por el lado que estaba planteando Javier, en el sentido de que finalmente lo interesante es ver cómo en esas guerras y en todas estas guerras internas que hemos tenido en Colombia, hay una forma de relacionamiento del Estado con la periferia que es relativamente constante entre las guerras que ha librado el Estado contra otro tipo de actores y estas guerras que están librando, digamos, contra los agentes de la deforestación. Sí, ahí sí veo como una cosa, pero creo que lo de Tilly, no sé, me parece que no encaja bien y puede ser de pronto objeto de críticas, pero bueno, son simplemente
como observaciones que hago como intuitivas, como les dije, sin ser experto en el tema. Gracias. Bueno, profesor Juan Carlos, muchísimas gracias. Entonces déjenme cerrar para darle paso a Juan y a Fernando para que nos den su reacción final. Primero, los felicito. Además, atrajeron un público muy amplio. Hoy en día no es fácil organizar un evento online y que llegue gente interesada y que además, como pueden ver con la cantidad de personas que intervinieron, pues realmente enganchada con el tema. Creo que eso les da un buen indicador del interés que va a generar el documento el día que se publique. En segundo lugar, aprovecho para volver a reiterar a todos los que estamos acá que están muy invitados a las siguientes sesiones. Les acabo de copiar en el chat del Zoom los datos de cuándo serán, qué tratarán y quién expondrá. Las siguientes sesiones sí van a ser presenciales y vamos a grabar la sesión, pero no la vamos a hacer en línea. Es decir, vamos a cargar con posteridad el video en YouTube. Entonces, si pueden asistir en persona, háganlo, si no, en todo caso, después les quedará el video. Bueno, mis tres comentarios, yo creo que sí, seguramente yo repetiré algo de lo que ha habido antes, pero pues de pronto a ustedes les sirve saber que hay temas gruesos que aparecen. Entonces, la primera, estoy de acuerdo con el profesor Javier de la conceptualización de guerras políticas versus guerras ambientales, genera mucho ruido. Yo sé que ustedes dijeron que ustedes no creían que realmente eran diferentes, pero como que a uno le queda sonando el tema. E incluso a mí me quedó faltando otras analogías que a veces me parecen incluso son mucho más cercanas. Por ejemplo, cuando hablan de la guerra contra la inflación en Argentina, la guerra contra la pobreza en muchos lugares, la guerra contra el COVID, mucho más reciente, en donde no hay una vinculación directa con un conflicto armado. Porque ustedes dicen la guerra contra las drogas, la guerra contra el comunismo, eso está como imbricado con temas armados en todo caso. Lo ambiental pareciera que como ustedes lo que tratan de distinguirlo es pues que esto parece que estamos defendiendo la conservación, lo que sea, un mensaje que es como diferente. Pues lo mismo pasa de pronto con estas otras narrativas de inflación, pobreza y COVID. Ahora, la pregunta que también yo destaco, lo que muchos han dicho, es la pregunta muy interesante es ¿por qué Colombia decidió no solo adoptar la narrativa que lo han hecho otros países, sino porque fue más allá de la narrativa, porque decidió tomar acciones militares? Porque en Brasil, por ejemplo, estoy seguro que también hay un proyecto de expansión del Estado o de consolidación del Estado, o de transformación del Estado en la Amazonía, pero ustedes mismos dicen, pero allá no ocurrió esto, a pesar de ser un país en donde los militares tomaron cargos directamente ligados con este asunto. Entonces, ¿por qué en Colombia? Eso es una pregunta muy interesante para hacerse desde el punto de vista de la literatura de policy diffusion, de difusión de las políticas públicas, porque en un lugar, ¿qué factores determinan que un lugar se adopte o no una política pública? De pronto pueden, digamos, pensar a ver si ese enfoque de la literatura les puede llamar la atención. En segundo lugar, y esto no solo a propósito de la presentación, sino del documento mismo, yo creo que sí vale la pena que ustedes hagan un esfuerzo más expreso por explicar cuál fue su estrategia empírica para hacer el análisis discursivo. Es más, digamos, ya digamos, ha habido muchos avances digamos, en esa literatura de hacer análisis de texto y análisis crítico de texto, que nosotros entendamos ustedes por qué escogieron determinadas normas, determinadas políticas, determinados discursos, cuáles, digamos, cómo, digamos, si usaron, digamos, además, metodologías, digamos, propias del análisis cuantitativo para de pronto analizar esto, para poder complementar el trabajo que es cualitativo y es muy valioso. Pero pues existiendo esta herramienta y estando al alcance de sus manos, de pronto valdría la pena pensar si eso lo pueden hacer. Hay un tema que tiene que ver con el tiempo y es, a ustedes en los comentarios les han dicho, oiga, pero este tema hay que hablarlo antes de Duque, este tema hay que hablarlo desde Santos, este tema hay que hablarlo desde Uribe, y yo creo que tienen razón. Cuando ustedes empiezan a hablar de Petro, el problema es que Petro lleva menos de un año. Entonces, yo no sé si este es el momento de empezar a hablar de qué va a pasar con esa narrativa y qué va a pasar pues en la práctica cuando todavía estamos viéndolo en desarrollo. Entonces, no sé si pronto es más beneficioso que en vez de que ustedes estén tratando de como siempre estar como al día con lo que está pasando hoy, sino más bien, ¿porque no de pronto echan para atrás? Como algunos de los colegas les han sugerido.
Ya, listo, esos son mis comentarios, pero les agradezco muchísimo y siempre bienvenidos al seminario. Juan y Felipe, tienen ustedes la palabra para cerrar esta sesión. Vale, bueno, muchas gracias por estas preguntas tan buenas. Creo que nos sirven para mejorar el paper y sobre todo pensando en que aquí, bueno, cuando uno va a publicar, entonces los editores dicen una cosa, pero pues uno somete esto a seminarios y tiene muy buen feedback, entonces creo que aquí tenemos que encontrar la manera. Rápidamente a Carla le digo, sí, creo que acá hay un problema en la manera como usamos esto. En el texto hacemos explícito conceptos de presencia diferencial del Estado, de Sergio, de Bolívar. Y creo que deberíamos pensar en otras palabras y pensarlo con Fernando: reconfiguración, renovación, consolidación, porque no es que el Estado no exista y no queremos que esa idea quede, pero al parecer ha quedado y esto pues es muy difícil. Sobre guerra contra la deforestación y guerra contra el cambio climático, el continuum, eso hace parte de, nos invitan a los editores a, bueno, y el nuevo, porque quieren hacerlo también muy aterrizado a la actualidad. Quizás nosotros estamos haciendo un análisis mucho más histórico y entonces quieren que lo aterricemos y por eso estamos tratando de unir esta nueva militarización verde bajo otros lentes. Sin embargo, pues es explícito que las alianzas siguen, continúan. Hay un intervencionismo verde ahí clave con Estados Unidos. Lo que menciona Sebastián del Consejo de la Lucha contra la Deforestación, que siguen instituciones existiendo. Entonces, pues sí, una cosa es el discurso, pero quizás en la práctica no hemos visto mayores avances. El comentario de Juan David es muy bueno y tenemos que pensar si vamos definitivamente a incluir o no a Petro, porque es muy temprano y no se pueden, pues digamos que proyectar conclusiones definitivas al respecto. Y sobre Lorena, hacia dónde va esta guerra, pues es muy difícil, pero lo que se ve es que hay una intención de Estados Unidos de justificar nuevamente esta intervención militar en la región. Y lo está haciendo muy explícitamente con Colombia, con Ecuador, con otros países de la región, con Honduras. Creo que hay que revisar eso para ver cómo se está pensando desde Estados Unidos, una nueva manera de llegar, porque ya no hay terrorismo, aparentemente, ya no hay drogas, ya ahorita con que el discurso cambió, y eso es lo que queremos responder un poco a este cambio de dinámica. En el paper, pues sí hablamos de esta reincorporación violenta, de estos proyectos de, no sé, el trabajo de Ojeda, Bucarejo. Todos esos trabajos los tratamos de incluir, pero sí, creo que en la organización, en la división de guerras ambientales, guerras políticas, hay una mejor forma de presentarlo y es lo que estamos, digamos que queríamos someterlo acá a ver, sobre todo con público en Colombia, porque lo hemos presentado afuera y la gente no está tan familiarizada y pues es más fácil para ya pasar un argumento, pero obviamente acá con ustedes que conocen mucho mejor el tema, pues uno ve estos gaps ahí. Entonces yo creo que dejaría ahí para que Fernando concluya y pues de mi parte muchas gracias. Ahí están nuestros correos y el documento lo podemos distribuir para que las personas interesadas que solo vieron la presentación lo puedan leer. De acuerdo. Creo que Juan respondió a la mayor cantidad de preguntas. Yo también les agradezco muchísimo. Creo que nos ayudan a afinar muchísimos de los detalles más importantes del argumento, justamente buscar los conceptos adecuados. Y también creo que es muy importante el comentario del profesor Juan Carlos de León respecto a buscar los matices de Santos, porque digamos que Santos aparecía como el punto diferente en este continuo de la búsqueda del enemigo interno, justamente por su búsqueda de paz. Pero creo que sin duda tenemos que volver con más detalle a la Comisión de Bosques. Y aquí, para empatar un poco con el comentario sobre la metodología de Juan David, del profesor Juan David, creo que también nos hace falta enfatizar cómo queríamos también dar cuenta de las operaciones militares, no solamente de las acciones y las narrativas, sino justamente también cómo hay unas acciones militares que en este caso de Santos, el campo que yo hice en el 2014 en Guainía, daba cuenta de esta operación Oxígeno, que fue poco comentada, ha sido poco estudiada, pero que justamente en medio de este discurso de paz y de búsqueda de alternativas, de callar, digamos que la discusión, el señalamiento hacia el enemigo interno, empiezan a haber acciones en la Amazonía puntualmente respecto a delitos ambientales, ¿no? Como el caso de la minería. Entonces, bueno, creo que allí tenemos que hacer mayor énfasis y bueno, sin duda nos queda trabajo por hacer. Gracias a todos sus buenos comentarios. En verdad, mil y mil gracias.